Bueno, pues vamos a continuar. Lo que sigue es negar qué significa que X pertenezca a la unión de los alfa con alfa en J y negar qué significa que X pertenezca a la intersección de los alfa. ¿Ok? Vamos a dar las negaciones de esas dos proposiciones. ¿Ok? Bueno, pues vamos paso a paso. Empecemos recordando qué significa que X pertenezca a la unión de los alfa con alfa en J. Bueno, X está en la unión de los alfa. Con alfa en J, sí, solo sí, existe un alfa que pertenece en J, tal que X pertenece en alfa, ¿verdad? Eso es por simple definición. X pertenece a la unión de los alfa. Con alfa que pertenece en J, sí, solo sí, por definición, existe un alfa que pertenece en J, tal que X pertenece en alfa, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿cuál sería la negación de esa afirmación? O sea, ¿qué significa que X no pertenezca a la unión de los alfa con alfa que pertenecen J? Fíjate que en la definición de pertenecer, aquí aparece el cuantificador de existencia. Hay un índice con la propiedad, un índice alfa, con la propiedad de que X pertenecen a alfa. ¿Qué es lo contrario a que exista un alfa en J tal que X pertenece en alfa? Pues que no existe, lo contrario a existe sería no existe, ¿verdad? No existe alfa en J tal que X pertenezca en alfa. No existe, lo que estamos diciendo es que no existe un índice con la propiedad de que X pertenezca en A alfa, por lo cual todos los índices que deben de cumplir, todos los índices, para todo índice alfa en J, X no pertenece en A alfa. Y esa es la negación de pertenecer. X no pertenece en la unión de los alfa con alfa en J, sí, solo sí, no se encuentra en todos los uniendos. Si para todo alfa en J, X no pertenece en A alfa. ¿Ok? Y es justo lo que puse de color naranja. Esa es la conclusión. X no pertenece en la unión de los alfa con alfa en J, sí, solo sí, para cada alfa en J, X no pertenece en A alfa. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien con la negación? Si hay dudas me dicen, ¿va? A ver, voy a checar el chat. Vamos a ver qué pusieron. Ah, bien, perfecto. Ahora, vamos a ahora negar la definición de qué significa que X pertenezca a la intersección. Fíjense, bajamos tantito y tenemos que X está en la intersección de los alfa con alfa que pertenece en J, sí, solo sí, ¿qué pasa? Por definición, para todo alfa que pertenece en J, X debe pertenecer a alfa. O sea, X se debe encontrar en cada intersectando. En cada intersectando, X debe de pertenecer ahí, ¿ok? ¿Qué sería lo contrario? Se supone pertenecer a la intersección es pertenecer a todos los intersectandos. Lo contrario para todo sería existe. Ajá. Entonces, X no pertenece a la intersección de los alfa porque hay un índice, ya no es para todo, existe un índice alfa en J para el cual X no pertenece en A alfa. Esa es la negación. X no está en la intersección porque hay un intersectando en el cual X no se encuentra. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Hay un índice alfa en J tal que X no pertenece en A alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Que X no pertenece a la intersección de los alfa con alfa en J, sí, solo sí existe alfa en J, tal que X no pertenece en A alfa. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Sí entiende? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Los escucho. Si no hay dudas, continúo, ¿va? ¿Todo bien, seguros? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Bajo y pasamos a las propiedades operativas de uniones e intersecciones generalizadas. Vienen tres teoremas, que creo que esto no nos va a llevar tanto tiempo, ya solo son tres teoremitas. Uno, lo que afirma es que la intersección es más chiquita que cada intersectando y la unión es más grande que cada uniendo. Segundo teorema, la segunda proposición, son las leyes de De Morgan generalizadas. Sus pruebas no son complicadas, de las leyes de De Morgan. Y el tercer teorema
es la distributividad. La ley de la distributividad tanto para la unión como para la intersección. Vemos eso y acabamos el tema de conjuntos, ¿ok? Bueno, pues pasamos al primer teorema. Vamos a leer qué es lo que dice. Teorema 1. Sea A alfa con alfa en J una familia de conjuntos. Sea alfa 0 que pertenece en J. Tómate un índice. Selecciona un índice J. Entonces, inciso 1. A alfa 0 se queda contenido en la unión de los A alfa con alfa que pertenece en J. ¿Qué nos dice el inciso 1? Que un uniendo siempre se queda contenido en la unión. Eso es lo que estás diciendo. Te tomas un índice, entonces te estás tomando un elemento de la familia. Bueno, ese índice le corresponde a un elemento de la familia, la alfa 0, y ese elemento de la familia se queda contenido en la unión de todos los elementos de la familia. ¿Ok? Y el inciso 2, ahorita checo el chat, vi que escribieron algo, permítanme tantito. La intersección de los alfa con alfa en J se queda contenida en A alfa 0. Lo que está diciendo el inciso 2 es que un intersectando va a ser más grande que la intersección. Gráficamente lo podemos ver. Fíjense, vean el primer dibujo, este que estoy señalando. Ajá. Aquí tenemos a alfa 0. Este es alfa 0, ¿no? Alfa 0, compáralo con la intersección, que es este mini cachito. Ajá. ¿Quién es más grande? Esta es la intersección de todos los elementos, de todos los conjuntos que están aquí. ¿Quién es más grande? ¿La intersección o este intersectando? Pues el intersectando, ¿verdad? Hasta gráficamente lo podemos ver. Esto corresponde al inciso 2. Lo correspondiente al inciso 1 es el dibujo de la derecha. Fíjense, tienes a alfa 0 y tenemos a la unión de todos los alfa con alfa en J. La unión de los alfa con alfa en J es todo lo que está de amarillo, incluso esto. Ajá, esto de aquí. Entonces, ¿quién es más grande? ¿La unión de los alfa o alfa 0? Pues la unión de todos los alfa, ¿verdad? Entonces, gráficamente lo podemos ver. Aquí están los dibujos, pero eso no es una prueba formal. Tenemos que hacer la demostración de estas dos contenciones y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes, déjenme checar el chat. Alguien dice, yo tengo una duda, pero creo que es de notación. ¿Por qué la intersección solo se pone en la parte de abajo que va de alfa en J y no tiene nada arriba? Ah, porque recuerda que se pone algo arriba, así como tú dices, cuando J es igual al conjunto de los números naturales, entonces en lugar de poner esta notación, uno suele poner esta notación de aquí. En el caso en que el conjunto de índices es el conjunto de números naturales, en lugar de usar esta notación, lo más común es usar esta. La unión desde n igual a 1 hasta infinito de los a n. Y en el caso en que J es el conjunto de los primeros n naturales, en lugar de poner esto, uno pone esto. O sea, solo en esos dos casos particulares se ocupa esta notación, la unión desde n igual a 1 hasta infinito o la unión desde i igual a 1 hasta n. En el caso general, la notación usual es esta. ¿Ok? A ver. Exactamente, estás diciendo cuál es tu conjunto de etiquetas. Aquí estamos diciendo que J o es el conjunto de naturales o es el conjunto de los primeros n números naturales. ¿Qué más dice el compañero? El compañero escribió esto. Porque sabes quién es tu conjunto de etiquetas. Si no sabes quién es, conviene más escribirlo así como esta. Pues no pierde generalidad. Exacto. Justo lo que dijo el compañero. Muy bien. ¿Sí está bien? ¿Sí queda claro? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar. Bajo y borro esta parte y comenzamos con las demostraciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos contenciones, ¿verdad? Para el inciso 1, esta contención. Para el inciso 2, esta otra contención. Son contenciones muy, muy sencillas que se siguen de manera inmediata de la definición. Fíjense, son muy cortitas. Entonces, nada más hay que entender el razonamiento que se está haciendo. Fíjense, ahí va. Primer inciso, ¿qué queremos probar? Queremos probar que A alfa 0 se queda contenido en la unión de todos los A alfa
con alfa que pertenece en J, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues tomamos un elemento X en A alfa 0 fijo pero arbitrario, ¿ok? Entonces, X pertenece en A alfa 0, ¿verdad? Así es como lo tomamos. ¿Estamos de acuerdo que la siguiente afirmación es verdadera? Esta. Existe alfa en J tal que X pertenece en A alfa. ¿Estamos de acuerdo que esto es verdad? Porque aquí hay un existe. ¿Existe alfa en J? Sí, sí existe un alfa en J. ¿Cuál? Si tomamos alfa igual a alfa 0, nosotros sabemos que X pertenece en A alfa 0. Entonces, de este hecho que estoy señalando, se sigue esto. Existe un alfa en J tal que X pertenece a alfa. ¿Pero eso qué? Esa es la definición de que X pertenezca en la unión de los alfa con alfa que pertenece en J. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? Este argumento es muy simple porque se sigue básicamente de la definición, de manera inmediata de la definición. X está en alfa 0. Ah, bueno, entonces existe un índice, a saber alfa 0, para el cual X pertenece en A alfa. ¿Ok? Bueno, como X fue tomado de forma arbitraria, fíjate arbitraria, se tiene que todo elemento de alfa 0 es un elemento de la unión de los alfa con alfa en J. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues ya probamos la contención, ¿verdad? Probamos que todo elemento de alfa 0 es un elemento de la unión de los alfa con alfa que pertenecen J. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que A alfa 0 se queda contenido en la unión de los alfa con alfa que pertenece en J. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Díganme, por favor. Si hay alguna duda, díganme, ¿va? Si no, continúo. ¿Ok? Voy a bajar. Entonces, bajamos y hacemos el... Ah, mande, ¿qué Perdón, pasó? nada más podría repetir bien porque si se cumple, no entendí bien la igualdad de las etiquetas, eso fue lo único que no entendí. Ah, mira, fíjate. Voy a borrar esto de las etiquetas. Ahí está. ¿Qué estamos diciendo aquí? Aquí tomamos un X en alfa 0 fijo para arbitrario, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que esta afirmación es verdadera? Esto de aquí es verdadero. ¿Por qué? Porque fíjate qué es lo que dice. Existe un índice en J, en el conjunto de índices J, tal que X pertenecen a alfa. ¿Eso es verdad? Pues sí, sí es verdad, ¿verdad? Existe un índice alfa, tal que X está en alfa, por supuesto. Tomando alfa igual a alfa 0, tenemos que X pertenece en A alfa. Entonces, esto resulta ser verdadero, consecuencia de que esto es verdadero. Nosotros solo queremos que exista un índice para el cual X esté en alfa. Nosotros nos tomamos X en alfa 0. Entonces, ¿qué índice tiene la propiedad de que X esté en alfa? Ah, tómate alfa igual a alfa 0 y listo, se acabó. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Sí, sí, ya entendí, pero gracias. No, ¿de qué? Ahora, pasamos al segundo inciso. Si hay dudas, díganme, ¿eh? Cualquier duda es bienvenida. Inciso 2. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que la intersección de todos los alfa con alfa en J se queda contenida en A alfa 0. Bueno, pues vamos a tomarnos un X que pertenece a la intersección de los alfa con alfa en J fijo pero arbitrario. Por definición de intersección, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que por la definición de intersección, tenemos que para cada alfa que pertenece en J, X pertenece en A alfa. O sea, X está en cada intersectando, ¿verdad? Está en cada intersectando. En particular, se va a encontrar en el intersectando que tiene índice alfa igual a alfa 0. Fíjense. En particular, si tomamos alfa igual a alfa 0, se tiene que X pertenecen a alfa 0. X está en alfa para todos los alfa en J. En particular, si me tomo alfa igual a alfa 0, ¿qué va a pasar? Pues X va a estar en A alfa 0, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos? Tomamos un elemento fijo pero arbitrario en la intersección y terminamos probando que ese elemento se encuentra en A alfa 0. Bueno, ¿cómo lo tomamos fijo pero arbitrario, no?
como X fue tomado de forma fija pero arbitraria en la intersección de los alfa con alfa en J, entonces se tiene que todos los elementos de la intersección de los alfa con alfa en J se encuentran en A alfa 0. O sea, ¿qué hemos probado? ¿Qué se probó? Pues probamos que la intersección de los alfa con alfa en J se queda contenida en A alfa 0. Y ya está, se acabó. Si se dan cuenta, estas dos contenciones se siguen de manera inmediata de la definición de unión e intersección generalizada. ¿Sí lo ven? ¿Sí está bien? ¿Dudas? Cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Si no, continúo. Es que no me quedó un poco claro. Creo que alguien está hablando, solo que se escucha muy bajito. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Creo que no. Sí, podría repetir el inciso 2. Mi micro no sirve. No se preocupe. Mira, fíjate. Tenemos que probar esta contención, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues toma un elemento, en este caso tomamos un elemento en la intersección de los alfa, con alfa en J fijo pero arbitrario. ¿Qué significa está en la intersección? ¿Qué significa que un elemento está en la intersección de los alfa? Significa que para cada alfa en J, X pertenece en alfa. Entonces estamos en esta situación. Fíjate, aquí tenemos a uno intersectando, aquí tenemos a otro intersectando, aquí tenemos al intersectando a alfa 0. Aquí tenemos a lo mejor a un a alfa, aquí tenemos a un a beta. Entonces se supone X se encuentra en la intersección de todos los elementos de la familia, ¿no? De la familia alfa con alfa en J. Está en alfa, en beta, en todos, en todos. En particular, se encuentra en A alfa 0. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo estamos seguros de que X está en alfa 0? Por este cuantificador, el para todo. Esto nos está diciendo que para todo alfa en J, X pertenece en A alfa. Alfa 0, al principio de la prueba, bueno, del teorema, dijimos que es un elemento en J. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que, vamos, aquí. Entonces tenemos que, en particular, si te tomas alfa como alfa 0, pues X va a estar en A alfa 0. En ese intersectando en particular, X se va a encontrar. Se encuentra en todos los intersectandos, en particular se encuentra en el intersectando A alfa 0 y de ahí se sigue la prueba. Qué bueno que entendiste, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? ¿Todo bien, seguros? ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Alguien dice, ¿puede volver a explicar el de la unión? Subo de nuevo. A ver, el de la unión, aquí está. Fíjate, tenemos lo siguiente. Queremos ver que alfa 0 se queda contenido en la unión de los alfa con alfa en J. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos un elemento en alfa 0 fijo pero arbitrario, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos que, si tú te tomas, ¿cómo te digo aquí esto? Tenemos que esta afirmación, la de existe alfa en J, tal que X pertenece en alfa, esa afirmación, que la voy a subrayar, esto de aquí es verdadero. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de un existe, ¿verdad? Hay un índice, lo que estamos diciendo aquí es que hay un índice con la propiedad de que X pertenece en alfa. Pues sí, sí existe un índice. ¿Por qué? Porque si tomamos el índice alfa 0, si tomamos alfa 0, pues alfa 0 está en J, ¿verdad? Y aparte, por la manera en que nos tomamos a X, pues X está en A alfa 0. ¿Estamos de acuerdo? Alfa 0 está en J y X pertenece en alfa 0. Es nuestra hipótesis. Ahí nos lo tomamos. Entonces, esta afirmación es verdadera. Hay un índice con la propiedad de que X pertenece en A alfa. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, eso que está subrayado de verde resulta ser verdadero. Y por definición de unión, eso que está marcado de verde nos está diciendo que X está en la unión de los A alfa con alfa que pertenece en J. ¿Cómo nos tomamos a X en A alfa 0? De manera fija pero arbitraria. Entonces, ¿qué se concluye? Que todos los elementos de alfa 0 se encuentran en la unión de los alfa
con alfa en J. Y por lo tanto se tiene esta contención. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? A mí lo que me cuesta un poco es leer la notación. Por ejemplo, lo de alfa en J me cuesta como Esta relacionarlo. parte, lo que está marcado de verde, No. Bueno, en sí como ah, lo que dice por demostrar, leerlo me cuesta porque no puedo relacionarlo como lo de que está abajo de la unión. O sea, leerlo así claramente o no- sea, el detalle está en que no queda claro qué significa esto, ¿no? Probar esto. sí. Ok, mira, fíjate. Esta unión, voy a subir tantito, ¿eh? Voy a subir. Aquí está. Para tener clara esa contención que estamos probando, debemos de tener claro qué significa esto. Eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Quién es la unión de todos los alfa con alfa que pertenecen J? ¿Quién es este conjunto? Pues ese conjunto es el conjunto de las X's, tal que existe un índice alfa en J, tal que X pertenecen a alfa. Hace tiempo hicimos un dibujito de esto. Aquí tenemos todos nuestros conjuntos alfa. Vamos a dibujarlos. Aquí tenemos, no sé, este es A alfa, a lo mejor. Aquí tenemos a beta. Después aquí tenemos a gamma. A delta, ¿no? Entonces, nuestra familia de conjuntos, en este dibujo, vamos a pensarla así. A es el conjunto que tiene como elementos a alfa, a beta, a gamma y a delta, ¿no? Vamos a hacer esto un poquito más a la izquierda. Entonces, si un elemento se encuentra en la unión, es porque debe estar en alguno de estos uniendos. Eso es lo que está diciendo la definición. Es el conjunto de los X's para los cuales existe un índice, ya sea el índice alfa, el índice beta, el índice delta o el índice gamma, con la propiedad de que tu X pertenece al conjunto con ese índice. Por ejemplo, a lo mejor X puede estar aquí, y si está ahí, entonces está en la unión. ¿Por qué? Porque el índice beta tiene la virtud de que X se encuentra en A beta. O por ejemplo, si me tomo a X aquí, entonces X también va a estar en la unión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque existe un índice, a saber, delta, con la propiedad de que X pertenece en A delta. ¿Ok? Esa es la definición de unión. Esa es la definición de unión de una familia de conjuntos. Ahora, bajamos. Es aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa probar una contención? Esto significa probar que para todo X en A alfa 0, debe pasar que X pertenece en la unión de los A alfa con alfa que pertenece en J. Cuando uno quiere probar una contención, por definición, tiene que hacer esto. Probar que todos los elementos del conjunto chiquito se encuentran en el conjunto grande. Eso es lo que uno tiene que hacer. Probar que todo elemento de alfa, en este caso, que todo elemento de alfa 0 es un elemento de la unión de los A alfa, ¿verdad? Entonces, como es un para todo, ¿qué es lo que hace uno? Se toma un elemento X en alfa 0 que es fijo pero arbitrario. O sea, es cualquier elemento de alfa 0, pero ya que lo tomas, ese se queda quietecito durante toda tu demostración. Es cualquiera, pero durante la prueba no vas a cambiar de valor. Ese se queda fijo. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos clara la definición de unión, quién es alfa 0 y la definición de contención, que es esta, pues se procede. Te tomas un elemento en alfa 0 fijo pero arbitrario. Esta afirmación, lo que está marcado de verde, es verdadero. ¿Por qué? Lo que está en verde, ¿qué nos dice? Que existe un índice tal que X está en alfa. Y esto es verdadero, ¿verdad? Porque si nos tomamos el índice alfa 0, pues alfa 0 está en J y X está en alfa 0. Y aquí solo es un existe, no es un para todo.
nos dice que exista un índice con esta propiedad. Pues sí existe y es alfa 0. ¿Ok? Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre J y alfa? J es el conjunto de etiquetas. Es el valorcito que pones abajo a la derecha del conjunto. Es, por ejemplo, el conjunto A1, el conjunto A2, el conjunto A3. Aquí las etiquetas son 1, 2 y 3. Estás etiquetando a los conjuntos. Ajá. Pero eso no quiere decir que A1 sea 1 y que A2 sea 2, A3 que sea 3. No. A1, por ejemplo, puede ser, por poner un ejemplo, por ejemplo, A1 podría ser los reales, A2 podría ser R2 y A3 podría ser el vacío, por ejemplo. Así yo podría definir a mis conjuntos. A1, A2, A3 y mi conjunto de índices, ¿quién es? 1, 2 y 3. Son las etiquetas que pones abajo a la derecha del conjunto. Ajá. Son etiquetitas que te sirven para manejar bien a toda tu familia de conjuntos. Ajá. Pero no son los conjuntos A1, A2, A3 en sí. Solo son las etiquetas. Ok, ya, ahora sí ya entendí. Va. Entonces, si hay más dudas, díganme. O sea, todo ese tipo de dudas tenemos que resolverlas. Porque a la hora del examen, si hay dudas así, en serio, no les va a ir bien. Entonces, díganme todas sus dudas. No hay ningún problema. Podemos tener hasta una sesión de puras dudas. Es un hecho. ¿Va? Bueno, entonces, esto es verdadero, consecuencia de que alfa 0 es un índice con la virtud de que X pertenece en A alfa 0. ¿Ok? Y por definición de unión, X se encuentra entonces en la unión de los alfa con alfa en J. ¿Por qué? Porque existe un índice alfa en J tal que X pertenece en A alfa. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el inciso 1, ya tenemos el inciso 2 y bajamos. Si hay dudas me dicen. Y ahora pasamos a las leyes de De Morgan generalizadas. Para las leyes de De Morgan necesitamos un universo de trabajo, o sea, un conjuntote que contenga a los conjuntos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Así como las leyes de De Morgan para uniones de dos e intersecciones de dos, habíamos dicho que había un universo, ¿no? De trabajo. Aquí también va a pasar lo mismo. Fíjense, vamos a enunciarlo. ¿Qué tenemos? Sea A alfa con alfa en J, una familia de conjuntos con la propiedad de que para cada alfa en J, A alfa se queda contenido en X. X pues va a ser nuestro universo de trabajo. Vamos a estar en una situación de este estilo. Voy a hacer un dibujo. Aquí tenemos a X y todos los A alfa, este es X, ¿no? Este conjunto que estoy dibujando es X, y todos los alfa se quedan contenidos en X. Por ejemplo, aquí está una alfa, aquí tenemos otro más, y aquí están todos, ¿no? Ahí está la alfa, a beta, a gamma, no sé, una delta, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Entonces, todos nuestros alfas van a estar contenidos en X, ¿ok? Bueno, con X otro conjunto, que es lo que les había dicho. Entonces, vamos a enunciar las leyes de De Morgan. ¿Qué es lo que dicen? Inciso 1, X menos la unión de los alfa con alfa en J, eso es lo mismo que la intersección de X menos A alfa, con alfa corriendo en el conjunto de índices J. Con la notación, esa es la primera ley de De Morgan. Con la notación de complemento, las cosas quedarían así. El complemento de la unión de los alfa con alfa en J es igual a la intersección de todos los alfa complemento con alfa en J. Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, estas dos igualdades son equivalentes. Están diciendo lo mismo. Esta igualdad, vamos a marcarla, esta igualdad y esta otra igualdad dicen lo mismo, solo que están escritas con diferente notación. Eso es todo, pero es la misma igualdad, tal cual. ¿Ok? Bueno, y inciso 2, X menos la intersección de los alfa con alfa en J, eso es igual a la unión
de X menos A alfa con alfa que pertenece en J. Con la notación de complemento, lo que tenemos es lo siguiente. La intersección de los A alfa con alfa, el complemento de la intersección de los A alfa con alfa que pertenece en J, eso es igual a la unión de todos los A alfa complemento con alfa que pertenece en J. ¿Ok? Esas dos igualdades dicen absolutamente, completamente lo mismo, solo que estamos usando diferente notación. Recuerden que el complemento es en realidad esto, ¿no? El complemento de un conjunto, vamos a escribirlo, el complemento de un conjunto A se puede escribir como A complemento. Lo único que está pasando es que se está cambiando de notación, ¿ok? Bueno, entonces, esas son las leyes de De Morgan. Son dos igualdades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya probamos esas dos igualdades en el caso en que tenemos dos uniendos o dos intersectandos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues demostrar esas dos igualdades. Una de ellas la vamos a demostrar a partir de puro sí y solo sí, y la otra vamos a hacerla con doble contención, ¿ok? Pues vamos a hacer la prueba. ¿Bajo? Vamos a empezar con la primera demostración. ¿Qué tenemos que probar? Que X menos la unión de los alfa con alfa que pertenece en J es igual a la intersección de todos los X menos alfa con alfa en J. Recuerden, nuestro universo de trabajo es el conjunto X, por lo cual, si tomamos un punto en un objeto A, ese objeto debe estar en X, ¿ok? Y si decimos que A no pertenece a cierto conjunto, ok, no pertenece a ese conjunto, pero forzosamente ese elemento debe estar en X, porque X es ahorita todo nuestro universo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a proceder. ¿Qué hacemos? Fíjense. X está en X menos la unión de los alfa con alfa en J. Sí, solo sí. Por la definición de diferencia, X pertenece en esta diferencia. Sí, solo sí. X no pertenece en la unión de los alfa con alfa en J. Aquí, implícitamente, está el hecho de que X pertenece en X, ¿verdad? No lo pongo porque antes nosotros dijimos que nuestro universo, todo nuestro universo es X. Entonces ya no hace falta decir que X minúscula se encuentra en el conjunto X, porque X es todo nuestro universo, ¿ok? Entonces, por definición de diferencia, X no pertenece en la unión de los alfa con alfa que pertenece en J. ¿Qué significa? Pregunta, ¿qué significa que X no pertenezca en la unión? Significa, esto es sí, solo sí, para cada alfa en J, X no pertenece en A alfa. ¿Ok? Ahora, una pregunta. Si X no está en A alfa, entonces, ¿dónde se encuentra? Si X no pertenece a alfa, entonces X pertenece en X menos a alfa, ¿verdad? Y entonces esto es sí, solo sí, para todo alfa en J, X pertenece en X menos a alfa. Pero fíjate lo que tenemos. Tenemos que para todo alfa en J, X se encuentra en X menos a alfa. Es un para todo. ¿Eso que nos está diciendo? Por definición de intersección, esto es sí y solo sí, X pertenece en la intersección de los X menos A alfa con alfa que pertenece en J. ¿Y luego qué? ¿Qué tenemos? Fíjate que lo que hemos probado es que si tomas un punto en esta diferencia, ese punto está en esta diferencia sí, solo sí, X se encuentra en esta intersección. Y es sí, solo sí, porque todos los argumentos que dimos se vale tanto la ida como el regreso. Ida, regreso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué concluimos? Pues que todos los elementos de X menos la unión de los alfa con alfa en J son elementos de la intersección de los X menos alfa con alfa en J y viceversa. Cualquier elemento de la intersección de los X menos alfa con alfa en J es elemento de X menos la unión de los alfa con alfa en J. Entonces, con este argumento se concluye, bajo, que X menos la unión de los alfa con alfa en J es igual a la intersección de los X menos alfa con alfa que pertenece en J. Con esto ya tenemos la primera ley de De Morgan. ¿Sí está bien?
¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda me dice. Los escucho. Yo tengo una duda rápida, nada más. Sí. Bueno, en la segunda parte, cuando dice intersección, entonces la intersección es como si tomara mi conjunto universo de referencia de ahorita, X, y entonces estuviera tomando la diferencia de cada alfa con esa X, y todos Ah, esos es la intersección, ¿no? exactamente. Justo, porque mira, en el penúltimo sí, solo sí, ¿qué estamos diciendo? Que para todos los índices alfa, X pertenece a X menos A alfa. Ajá. Ujú. Para todos los índices, X pertenece en X menos alfa. Tenemos un para todo. Para todo, entonces, X, ¿dónde se encuentra? En la intersección de todos los X menos alfa. ¿Y por qué? Por la simple definición de intersección. Por la simple definición de intersección se tiene este sí, solo sí, el último sí, solo sí. ¿Sí está bien? Vale, gracias. No, ¿de qué? ¿Qué más? A ver, déjenme ver. ¿Alguien escribió algo en el chat? Profe, si tengo que no está en el conjunto, entonces puedo decir que está en el complemento. Así es. Siempre y cuando especifiques tu universo de trabajo. Bueno, de hecho, siempre hay un universo de trabajo X. Siempre debe haber un conjunto como el más grandote, digamos. Y entonces, si no estás en un conjunto A metido en X, pues estás en su complemento, efectivamente. Cierro esto. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? ¿Cuándo se puede demostrar entonces con sí, solo sí? Se puede mostrar con sí, solo sí, cuando estos dobles implicas quedan bien justificados por esta argumentación. Por ejemplo, fíjate, que X esté en X menos la unión de los alfa con alfa en J, ¿qué significa? Por definición de diferencia, y una definición, siempre se vale el sí, solo sí. Cuando das una definición, tú puedes poner aquí sí, solo sí. Ajá. Entonces aquí queda perfectamente justificado este sí y solo sí. Ajá. Entonces, bueno, ponemos que aquí X no pertenece a la unión de los A alfa con alfa en J. Nosotros también sabemos ya qué significa que X no pertenezca en la unión de los alfa con alfa en J. Nosotros vimos aquí arriba que X no está en la unión, sí y solo sí pasa esto. Ajá. Entonces, también aquí queda perfectamente justificado este sí y solo sí. Se pueden poner sí y solo sí siempre y cuando la argumentación quede clara. Ajá. Porque hay algunas pruebas en las que uno puede poner sí y solo sí, pero hay algunos sí solo sí no quedan del todo claros. Alguna implicación es válida, pero para la otra implicación se necesita hacer un argumento adicional. En este caso, no. En este caso, no hace falta eso. Aquí estamos usando la negación simplemente de que X no pertenezca a la unión de los A alfa. Luego, en este paso, en este sí, solo sí, si no estás en el conjunto, ¿en dónde estás? En el complemento. También eso es sí, solo sí. O sea, no estás en el conjunto, sí, solo sí estás en su complemento. Ajá. Y luego esto último, esto que estoy señalando, pues esa es la definición de intersección. Ajá. Esto es sí, solo si X está en la intersección de X menos alfa con alfa en J. Si te das cuenta, todos los sí y solo sí quedan perfectamente justificados por proposiciones o definiciones y en las cuales se vale el sí, solo sí. Ajá. Pero si no se valiera el sí, solo sí así en general, entonces sí, la argumentación podría quedar poco formal. Pero en este caso, los argumentos que estamos dando, es válido poner el sí, solo sí. A Ok, ver, déjenme ver el gracias. chat. No, ¿de qué? Eh, está usando mayormente pura definición. Exacto. Alguien más dice, profesor, entonces en esta prueba también se puede mostrar por doble contención. Sí, también se puede mostrar por doble contención, efectivamente. Recuerda que dos conjuntos son iguales, sí, solo sí, se vale la doble contención. Entonces, si tú quieres probar que dos conjuntos son iguales, es un hecho que puedes probarlo por doble contención.
Ajá. Solo que ahorita a mí se me ocurrió hacer la prueba mediante sí, solo sí. La otra ley de Morgan la probé haciendo doble contención. Aquí está. Y vamos a hacerla ahorita. ¿Va? Vamos a hacer esta prueba. Nos lleva como 5 minutitos, 10 minutitos y terminamos la clase. ¿Ok? Bueno, vamos a proceder. Pasamos a la segunda ley de Morgan. Bueno, antes, ¿sigue habiendo dudas? ¿Todo bien? Alguien dice lo siguiente. Alguien dice, hay que destacar que las demostraciones se pueden hacer de varias formas, pero siempre se busca hacerla más cómoda. Eso es muy importante. Una demostración, una proposición, se puede demostrar de varias maneras. Por contradicción, de forma directa, por casos, pero hay caminos cortos. O sea, entre todos esos métodos de demostración, existen los caminos cortos. Y lo que uno suele hacer es tomarse la prueba más cortita. ¿Cómo decidir cuál es la demostración más corta? Bueno, eso no existe, no hay un método. Es algo que uno va agarrando intuición y se va dando cuenta cuál es el camino ideal, el camino que nos conduce a la prueba más corta. Ajá. Es la experiencia, la práctica. Hacer muchas demostraciones nos indica el camino más corto para hacer una demostración. No hay un método, no hay un algoritmo. Uno tiene que intuir cuál es el camino más corto para hacer una prueba. ¿Va? Bueno, pasamos al inciso 2. Ahora, bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Pasamos al inciso 2. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que X menos la intersección de los alfa con alfa en J es igual a la unión de todos los X menos alfa con alfa que pertenecen a J. ¿Cómo le vamos a hacer? Doble contención. Empezamos con esta contención. Vamos a tomar un elemento X que pertenece en X menos la intersección de los alfa con alfa en J, fijo pero arbitrario. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí tenemos una diferencia de conjuntos, ¿verdad? Entonces, por definición de diferencia, tenemos que X no pertenece en la intersección de los alfa con alfa en J. A lo mejor alguien me podría decir, oye, falta poner que X pertenece en X. Recuerda que nosotros especificamos nuestro universo de trabajo, que es X. Entonces, en este caso, no hace falta poner esto. ¿Ok? Porque estamos especificando que nuestro universo, donde estamos trabajando es X. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué se tiene? Que X no pertenece a la intersección de los alfa con alfa en J. ¿Qué significa que X no pertenezca a la intersección de los alfa con alfa en J? Pues es la negación de que X pertenezca a la intersección. Y nosotros sabemos que eso significa que X no pertenece a alfa para algún alfa en J. ¿Ok? O dicho de otra forma, si X no pertenece a alfa para algún alfa en J, es porque X está en el complemento de alfa para algún alfa en J. Si no estás en alfa, ¿en dónde te encuentras? En el complemento, ¿verdad? Entonces tenemos que X pertenece en X menos A alfa para algún alfa que pertenece en J. Aquí aparece un para algún. Es como un existe. Tenemos que X pertenece en X menos alfa para cierto alfa en J. Entonces lo que podemos asegurar es que X pertenece a la unión de todos los X menos A alfa, tal que alfa pertenece en J. Y ahí se acaba esta contención. Porque ¿qué es lo que hicimos? Tomamos un elemento en X menos la intersección de los alfa con alfa en J y terminamos probando que ese elemento está en la unión de todos los X más A alfa con alfa en J. ¿Cómo nos tomamos a X? De forma fija pero arbitraria, ¿verdad? ¿Y qué terminamos probando? Que ese elemento está en esta unión. Entonces, tenemos que todos los elementos de X menos la intersección de los alfa con alfa en J se encuentra en la unión de los X menos A alfa con alfa que pertenece en J. Y por lo cual tenemos esta contención. X menos la intersección de los alfa con alfa en J se queda contenido en la unión de los X menos A alfa con alfa en J. Se tiene esa contención.
Ahora, vamos a hacer la otra contención. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos a un elemento X en la unión de todos los X menos A alfa con alfa que pertenece en J fijo pero arbitrario. ¿Qué significa estar en la unión? ¿Qué significa estar en la unión? ¿Estamos en la unión? Si estamos en la unión, eso es porque existe un índice alfa en J tal que X pertenece en X menos A alfa, ¿verdad? O dicho de otra forma, si estás en el complemento, es porque en donde no estás. Si X está en X menos A alfa, entonces X ¿dónde no se encuentra? En A alfa, ¿verdad? Entonces tenemos que existe alfa en J, tal que X no pertenece en A alfa. Bajo. Y esto por la negación de intersección, de pertenecer a la intersección, por la negación de pertenecer a la intersección, ¿qué nos está diciendo? Que X no pertenece a la intersección de los alfa con alfa que pertenece en J. ¿Ok? Entonces, si X no pertenece a la intersección de los alfa con alfa en J, entonces X ¿dónde se encuentra? En el complemento, ¿verdad? X pertenece a X menos la intersección de los alfa con alfa en J. Pregunta, ¿cómo nos tomamos a X? Nos tomamos a X en esta unión. En la unión de los X más alfa, menos alfa, con alfa que pertenece en J. ¿Y qué terminamos probando? Que esa X pertenece a X menos la intersección de los A alfa con alfa en J. Fue tomada de manera fija pero arbitraria y entonces concluimos que X menos la intersección de los alfa con alfa en J contiene a la unión de los X menos alfa con alfa en J. ¿Qué tenemos? Pues hicimos la doble contención, ¿verdad? Probamos esta contención y esta otra contención. Por lo tanto, tenemos que estos dos conjuntos resultan ser iguales. Y ahí se acaba la prueba de la segunda ley de De Morgan, generalizada, para uniones e intersecciones generalizadas. ¿Qué es lo que sigue? Y esto ya no lo vamos a hacer. Es este teorema, que es la ley de la distributividad para la unión y para la intersección. Y no sé si la hagamos, si hago un video de esto por aparte, que es una prueba muy corta, o dejo que ustedes lo estudien. Voy a pensarlo, pero lo que es un hecho es que mañana vamos a comenzar con el tema de funciones, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo el viernes, mañana, ¿vale? Cuídense mucho. Bye, bye. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.